Compartimos el día de hoy con uno de los 9 seleccionados al premio Eugenio Espejo, el escritor, productor y director de cine ecuatoriano Camilo Luzuriaga, quien participó entre 199 postulantes en la categoría de creaciones, realizaciones o actividades a favor de la cultura o de las artes. Buenos días y bienvenido a usted, Camilo. Gracias, Laura. Aquí feliz de compartir con sus radioescuchas. Bueno, vamos a empezar nosotros esta entrevista y quisiéramos que Camilo Luzuriaga nos comente un poco de historia, cómo se sintió atrapado el lojano por el séptimo arte. Circunstancias de la vida, como suele suceder con todo el mundo, ¿no? No me viene por parte de mis padres ni de mis hermanos mayores, porque mi familia es de origen rural más bien. Mi familia es originaria de un pueblo muy pequeñito de Loja que se llama San Pedro de la Bendita, que todavía existe. Es un pueblo que está a medio camino entre La Toma y El Cisne. Aquellos que van en la migración a la Virgen del Cisne todos los años pasan por San Pedro de la Bendita necesariamente. Mi familia migró a Loja y luego a Quito. Yo llegué a Quito pequeñito a los 7 años, traído por mi familia. Ese es mi origen. ¿Cómo me llegó el cine? Por casualidad. En el colegio, mi padre me puso en el Colegio San Gabriel de Quito, un excelente colegio. En esas épocas era el colegio que atravesaba la liberación, estaba plenamente imbuido por la renovación de la Iglesia Católica, era un colegio muy abierto. Yo tuve la oportunidad de practicar hobbies en el colegio, prácticamente la fotografía fija, también el periodismo mural y el periodismo impreso. ¿Sí? Tuve un excelente profesor de literatura, Hernán Rodríguez Castelo. Con él leí los primeros libros y él tenía un cineclub en el Colegio San Gabriel. Nos llevaba a los muchachos todas las semanas a ver unas formidables películas. Ahí yo pienso que probablemente se originó el bichito, ¿no? Yo vi la película, con esto termino, Un hombre y una mujer, entre las muchas que nos mostró, pero la película que me impactó mucho fue Un hombre y una mujer de Claude Leloup, una película de fines del 60. Yo, gracias a esa película, aprendí lo que es el amor apasionado de pareja, y aprendí lo que es el mundo adulto, y eso me fascinó. Por ahí empecé. Bueno, pues la taquilla de las películas ecuatorianas siempre es muy reducida, muy pequeña. Sin embargo, usted le apostó al cine y se lanzó, iniciando en el año de 1977 el cortometraje documental Tierra Cañari, con el que ganó el primer lugar en el concurso nacional de cortometrajes aquí en Quito. ¿Cuál fue su visión para atrapar al público? Yo era estudiante de la Escuela Politécnica Nacional, iba para ingeniero químico, 3 años hice de esa carrera. A la vez era miembro del grupo de teatro Llantay de la Escuela Politécnica Nacional y del Cine Club Politécnico. Con el Cine Club Politécnico filmamos, y mis colegas de aquella época, los primeros experimentos en cine, ¿no? Y exhibíamos mucho cine. Desde esa época me interesó mucho el público. Es decir, lo que nosotros hacíamos lo mostrábamos a nuestros compañeros, hacíamos funciones en el anfiteatro, en el teatro de la Escuela Politécnica. Yo creo que llenábamos ese auditorio. Hacíamos suficiente promoción, venían los compañeros, los profesores, las autoridades, y veían nuestros pequeños experimentos hechos en Super 8. El grupo de teatro también llenábamos, todos venían. Esa idea de pelear por el público la tuve desde el comienzo. Con el grupo de teatro Llantay recorríamos el país entero con nuestras mochilas, éramos un grupo de teatro popular, de caminantes, y siempre estábamos en la pelea por el público y nos sentíamos muy mal cuando teníamos a 3 personas delante de nosotros. Creo que nunca tuvimos 3, pero sí habremos tenido poquito, pero en cambio con el grupo de teatro teníamos mucha gente, siempre teníamos público. No sé por qué, la verdad, ese contacto con el público fue tan orgánico, ¿no?
sucedió. Yo estuve muy acostumbrado al público desde mis primeros experimentos. Cuestión que cuando hice La Tigra, que la haya hecho para el público, pensando en el público, era como orgánico en mí. No me fue forzado. Tan es así que cuando se convirtió en la película más taquillera del año, ganándole a Batman, y el público llenaba las salas y duró semanas, de semanas, ¿sí? Yo me sorprendí de que tuviese tanto público. No es que era buscado, deseado, no es que había trucos para conquistarlo. Se dio, se dio. De tal manera que cuando no tengo público, eh, sí rara, me siento un poquito incómodo tal vez, pero asumo la circunstancia. Me pasa cuando son actividades organizadas por terceros. A veces me toca reunirme con, poquitas personas, pero yo asumo la circunstancia y aprovecho para cambiar el esquema y establecer un diálogo personal. Y a propósito de pensar en el público, a ver si es que nos comparte ese secreto, ¿cómo trabaja usted para poder absorber todo lo que las personas están pensando para, a través de las películas, poder llegar con esas interrogantes al espectador, para que ellos salgan satisfechos de esa sala a la cual ingresaron a ver su trabajo? Al comienzo fue una cosa intuitiva, la verdad. Ahora, desde que he terminado siendo profesor a tiempo completo desde el año 2005 y profesor de cine, y más y con mucho empeño en el guión, ¿no? Es que tengo recursos teóricos pensados que me podrían servir para planificar una conquista del público, pero muy probablemente si es que opero de esa manera, capaz que no lo logro. Parece ser que la intuición, la organicidad es muy relevante, ¿sí? Para poder sintonizar con el público y poder escarbar hondo, ¿no? Por ejemplo, La Tira, que fue estrenada en el año 90, que ha sido mi película la más taquillera, ¿verdad? La que más público convocó, el 10% de los boletos de aquel año, lo cual es cualquier cantidad, ¿no? Eh, es una película que remueve en el espectador y todavía lo hace, porque todavía, tiene 30 años después, todavía hay gente que paga $3 por internet para ver la película. Y todavía hay canales de televisión que me compran, un canal mexicano de Guadalajara, paga por los derechos de esa película para emitirla, ¿no? Y entonces Poquito. su trabajo no solamente se ha quedado aquí en el cine ecuatoriano, sino que como usted nos comenta, se ha internacionalizado. Y eso se lo puede observar a través de cada uno de los premios que usted ha conseguido. Y cuando los recibe, cuando le notifican, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Siempre es placentero, por supuesto, ¿no? El reconocimiento, ¿no? Siempre es gozoso. Y yo me he encargado de compartir ese gozo con la mayor cantidad de gente. Le cuento la anécdota en Cartagena de Indias, donde el jurado nos sorprendió. Estuvimos dos representantes de la película, Lucía Lemos, la productora ejecutiva de la película, un encanto de mujer, hiperpromotora, hipertrabajadora. Yo le debo muchísimas cosas a ella, como a un montón de colegas míos, ahora la nombré a ella, porque me acompañó a Cartagena de Indias. Nos sacamos el aire promoviendo la película. Asumimos profesionalmente el tema de la promoción. Fuimos el año anterior al Festival de Cartagena de Indias sin película para observar el festival, para ver cómo el festival se comporta, cómo se comporta el público, cómo es el tema de la organización. Cuestión de que al siguiente año, cuando fuimos, íbamos muy preparados. Sabíamos qué era lo que teníamos que hacer. Hicimos una muy buena campaña y la película funcionó con el público y funcionó con el jurado, ¿no? Nos, competíamos algunas películas, pero nos hicimos amigos todos los directores y directoras que estábamos ahí. Nos encargamos de ser amigos. Y particularmente con una colombiana, Camila Lobo Guerrero, colega mía, tocaya mía. Eran las dos películas que se peleaban, digamos, el premio. El premio a ópera prima nos peleábamos, porque eran las dos óperas primas. Cuando supimos el premio, estábamos juntos en la playa departiendo y los dos nos abrazamos. ¿Sí? Quiero decir con esto de que si el premio hubiese sido para ella, yo también la hubiera abrazado y no hubiera sentido mal. El premio de pronto trajo un periodista a la noticia y nos dijo, a boca de jarro, nos lanzó el resultado y ella me dio un abrazo. Y fue muy sentido, fue de verdad. Yo, eh, cuando es competitivo en términos feos, yo me retiro un poco, no me gusta eso, no. Yo creo que
que los profesionales y los colegas tenemos que apoyarnos el uno al otro en la elaboración de nuestras películas y en la promoción de nuestras películas. No importa cuál es el que gane, cuál es el que hace más taquilla. Yo, la verdad, me alegro cuando un colega mío ecuatoriano le va bien con la taquilla, y le va bien con el público, y le va bien con la película. No siempre las cosas van juntas, ¿ah? No siempre una película que tiene una buena factura tiene bastante público, no van juntos siempre, ¿no? Y en todos los casos, yo me las arreglo para alegrarme, de verdad. Bueno, eso significa que hay generosidad en Camilo Luzuriaga. Y a propósito de hablar de premios, ¿qué opinión tiene usted sobre el premio Eugenio Espejo, tomando en consideración que usted desde su creación es el primer cineasta en ser nominado hablo desde la creación del premio Eugenio Espejo? Yo no soy conocedor de premios Espejo. Ahora que acepté involucrarme en esta carrera, terminó siendo una carrera. Tenía muy poca información y de poquito me iba informando de cosas interesantes respecto al premio Espejo, ¿no? Por ejemplo, me enteré de que quien lo inauguró es Guillermo Rodríguez Lara. Cada vez yo descubro cosas más interesantes que hizo Guillermo Rodríguez Lara. Bueno, yo hacía teatro militante, teatro de la calle, en las épocas en que él tenía su dicta blanda, como se ha dado en llamar. Y teníamos un concepto en esas épocas muy interesante del trabajo que hizo en esos 3 primeros años cuando él estuvo al frente. Cuando le dieron el golpe de Estado, se sabe que la dictadura cambió. Creo que las últimas cosas que hizo en el año 75 fue crear el premio Eugenio Espejo. Y lo hizo como una forma de rendir homenaje a Benjamín Carrión, mi coterráneo ilustre, que es conocido en el país por establecer el concepto de cultura nacional. O sea, antes de él, las expresiones culturales de la élite urbana eran muy europeizadas. Él mismo tiene una formación muy europea y él mismo es un intelectual de un corte muy europeo. Sin embargo, como los intelectuales latinoamericanos de la época, de la década del 30, 40, él suscribió al latinoamericanismo y luego al ecuatorianismo. Y en sus escritos, él estableció el concepto de cultura nacional y la institución emblemática como emblemática de lo que se ha dado en llamar cultura ecuatoriana, que es la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, por ejemplo, eso para mí es muy relevante y eso pone muy en alto el premio, que el primer ecuatoriano que lo haya recibido fue Benjamín Carrión. Por supuesto, el nombre también es muy simbólico, es decir, la talla, la estatura moral, ética, filosófica, ideológica de Eugenio Espejo no puede ser más grande. Entonces, que mi nombre circule junto a esto, sí, yo la verdad me siento pequeño de estatura al lado de estos grandes de mi patria. Bueno, y a propósito de hablar de el premio Eugenio Espejo, también implica que seguramente por ahí hay un grado de responsabilidad. Entonces, a nosotros nos gustaría conocer su opinión. ¿Qué le hace falta al cine ecuatoriano para que realmente sea valorado hasta la actualidad por el público? Porque sabemos que hace falta también recursos económicos porque se necesita, pues, para hacer una muy buena producción, dinero. No, yo siempre contradigo ese criterio, discúlpeme Laura, porque podemos tener mucho dinero que si no sabemos hacer cine, lo que vamos a hacer es boberías, porquerías. Vamos a derrochar la plata, vamos a tirar la plata al tarro de la basura. Las cinematografías del mundo, todas, y es el mismo caso de la ecuatoriana, se han formado en contra del dinero, por decirlo de alguna manera. Es decir, con los recursos que hay, con los recursos que hay. Con eso se ha hecho cine siempre, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos más cine y es la tarea en la que estamos los cinematografistas ecuatorianos. Es importante que recordemos que la cinematografía nació tarde, ¿sí? Por circunstancias históricas. Nuestro país, y concretamente Quito, al ser una ciudad tan andina, tan empotrada, tan lejos del mar, ¿sí? Se hizo difícil que puedan circular los productos culturales, ¿no? ¿Sí? También nuestro país, por su precario desarrollo económico,
Recién en nuestro país se está terminando de consolidar la clase media, recién en nuestro país se está terminando de consolidar un mercado de compradores, y en eso nos viene la crisis de la pandemia, ¿sí? Eh, entonces, los recursos materiales y económicos de nuestro país son escasos. Entonces, desde hace 20 años, con constancia, los cinematografistas ecuatorianos estamos en la tarea de formarnos como profesionales, a punto de hacer cine, con los recursos que tenemos, poco o mucho, depende de las películas. Y las vamos probando con el público y nos damos cuenta, y cada película es un aprendizaje, nos damos cuenta que no es fácil conquistar al público. Puede ser, a veces nos enamoramos en exceso de nuestras ideas, creemos que nuestra idea es genial, a veces nos creemos geniales, ¿sí? A veces nos comportamos un poquito arrogantes, ¿sí? A veces nos falta un poquito más de modestia y humildad para reconocer que estamos aprendiendo, ¿sí? Y pero aún así, aprendemos, porque la única forma de aprender es cometiendo errores, ¿sí? A unas películas les va mejor, a otras no tan bien, y de a poco vamos encontrando cuáles son los recursos para conquistar a nuestro público. Y en esa tarea estamos. Hay, por ejemplo, pongo el ejemplo de Dedicada a mi ex, la película que se estrenó en noviembre del año pasado. Es la primera película ecuatoriana que le ganó a La Tigra, que rebasó hizo cerca de 400.000 espectadores, ¿no? La Tigra hizo 256.000. Vaya, eso es una tarea. Yo sé que es una película farsesca, es una película pensada para divertir, sobre todo al público joven, por tanto no es una película para todo público, digamos, no es una película para intelectuales, de manera clara. No es una película para académicos, no es una película para personas mayores, es una película malcriada, si se quiere, irreverente, sin, ¿qué tiene un público objetivo que son chicos y chicas de 12 a 18 años? Pues a ese público esa película enamoró, ¿ya? Ojo, y es la película que es la primera película ecuatoriana que tiene un estreno internacional, porque se estrenó a la vez en México, Bogotá, Lima y Quito. Es la primera película ecuatoriana que desde su estreno tiene un distribuidor internacional que es Sony Pictures, ¿sí? Por lo tanto, ya vamos en el patín, ya vamos en la carrera. Pero de hecho, pues nos subimos entonces nosotros en ese patín para realmente dar valor al trabajo de los cineastas ecuatorianos, tomando en cuenta, por ejemplo, que INCINE ha formado a muchos e importantes cineastas ecuatorianos que están escalando, pero ya muy alto, siendo un aporte privado. ¿Qué debería hacer el Estado para que también se suba a este patín que usted nos acaba de mencionar? No terminamos de enamorar al Estado ecuatoriano. Por ejemplo, vaya, tengo anécdotas. En la década de fines de la década de 80, León Febres Cordero dijo una frase que yo la parafraseo con el cine. ¿Para qué andamos buscando crear una moneda si ya la tenemos? El dólar. Fíjese usted lo que dijo León Febres Cordero, ¿no? Es decir, interesante, ¿no? Y la historia le dio la razón a él. Sí, finalmente el Ecuador terminó suscribiendo al dólar. Yo pienso que gran parte de la élite política, de la clase dirigente de nuestro país, piensa igual respecto al cine. ¿Para qué hacer un cine si ya lo tenemos? Es Hollywood. Porque, dicho de manera cruel, la audiencia ecuatoriana ya tiene un cine. Y ese cine es Hollywood. Sobre todo Hollywood. A través de distribuidoras por streaming, es increíble cómo se democratiza el origen de los contenidos. Por ejemplo, a través de Netflix podemos encontrar producción mexicana, producción colombiana, producción peruana, producción argentina, chilena, ucraniana, japonesa, neozelandesa. Sí, lastimosamente, hasta ahora no hay un solo producto ecuatoriano en Netflix. Eso nos dice de un camino por seguir. Como la clase política no ha puesto atención al problema del cine, no se ha comprado el problema de fomentar la naciente industria del cine, ¿sí? Pero yo pienso que en eso los cineastas somos corresponsables, porque nosotros mismos no hemos terminado de asumir que el cine es arte e industria, desde el comienzo, desde los hermanos Lumière, que eran industriales fabricantes. Ellos tenían una fábrica, sí, los hermanitos,
Y el cine lo concibieron como un recurso económico para hacer dinero, ¿sí? Pero esta dicotomía del cine, ¿no? Y que tenemos que asumir, los cineastas tenemos que asumir esta dimensión industrial que el cine tiene para poder competir con éxito en la oferta mundial, porque hoy en día la competencia no es entre ecuatorianos, la competencia no es entre latinoamericanos, la competencia es con la producción del cine del mundo. Y eso es duro. Los ecuatorianos, los cineastas ecuatorianos la tenemos difícil, porque empezamos tarde, ya lo dije hace un rato. Pero aún así lo vamos a hacer. Termino diciendo lo siguiente. Tiene que llegar un gobierno que ponga, que se juegue por el cine, como se han jugado gobiernos en Colombia, en Brasil, en Chile, en Argentina. Jugarse implica, entre otras cosas, un sistema de legislación claro y abierto para fomentar la naciente industria del cine. Tratarnos como industria, lo cual implica, entre otras cosas, recursos económicos mucho más altos que la media que hasta ahora venimos de recibir desde que se creó el Consejo Nacional de Cine, como se llamó al comienzo, en el año 2007, una media, creo que está por el orden del $1.200.000, que claro, en términos absolutos es cualquier cantidad de dinero, pero para la cantidad de proyectos que se auspician al año, la media por proyecto creo que es como $20.000, $25.000. Para la producción de cine, lastimosamente, son cantidades de aprendizaje. O sea, son pequeños dineritos para que los cineastas aprendamos. Bueno, esa es la función que ha cumplido hasta ahora el CNCine, que después se llamó ICA y que ahora se va a llamar IFA o algo así, ¿sí? Pero todavía no está la dimensión de inversión dura en una industria. Eso todavía la clase política no entiende que eso es posible y que es necesario. Bueno, nosotros queremos agradecerle a usted, Camilo Luzuriaga, por habernos acompañado el día de hoy en el noticiario de Zona Cultura. Le deseamos mucha suerte y que también pues, pueda estar entre los 3 elegidos por el presidente de la República el próximo 9 de agosto, Día Nacional de la Cultura. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, Laura, y gracias a Radio Casa de la Cultura.